En estos tiempos de pandemia, mucha gente me habla de que siente una sensación de aburrimiento. Y a veces me dicen, no sé qué es algo raro, porque podría ser A o podría ser B, pero esta sensación de aburrimiento me está agobiando. El aburrimiento en realidad existe siempre, si no, en el mundo no se hubiesen hecho tantas cosas para entretener a la gente. Sin embargo, ¿qué cosa es entretener para algunos y qué cosa es entretener para otros, ¿no? Y en esta pandemia, esa sensación de aburrimiento puede estar también escondiendo una cierta depresión, donde habría que buscar ayuda. Cuando hablamos de aburrimiento, también me viene a la mente, por ejemplo, un niño, ¿no?, que le dice a su mamá, mamá, estoy aburrido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que quiere hacer algo diferente, que quiere decir que quiere hacer algo nuevo. Hay niños que tienen mucho más imaginación, que con muy pocos elementos, a veces de la naturaleza sobre todo, pueden inventar juegos, que tienen más fantasías. Ese juego no debería perderse nunca, esa posibilidad de jugar a través del arte, a través también de entrar a la lectura, de hacer un diario, por ejemplo. O sea, hay muchas formas de no tener esa sensación. Hay una persona que me dice el otro día, mi familia me dice, cuídate. Pero por otro lado me dice, oye, diviértete un poco. Y yo interpreto ese cuídate como no te mueras, pero también interpreto el diviértete como no te mueras de aburrimiento. Es decir, hay mensajes que a veces sentimos contradictorios, porque por un lado tenemos que restringirnos en muchas cosas, pero por otro lado tenemos que buscar espacios donde ese aburrimiento no suceda. El aburrimiento en realidad lo experimentamos a veces, lo oigo en algunas personas, como si estuviéramos en un pequeño cuarto con paredes muy estrechas y donde nos topamos con las paredes sin saber qué hacer. Y también lo experimentamos cuando hablamos de rutinas, ¿no? Cuando hablamos de hacer exactamente lo mismo todos los días. Entonces siempre la recomendación es, tengamos una estructura, ¿no?, una estructura de nuestro tiempo, pero también rompamos un poquito la estructura para poder tener una cierta motivación. Por ejemplo, si nos gusta leer, y ojalá que así sea, leamos, pero dejemos de pronto el libro en la parte más interesante y demos una buena caminata, o oigamos algo de música y regresemos con pasión, con ganas al libro, o sea, volvamos al libro a donde nos quedamos en la parte más interesante. El ser humano tiene esa capacidad para no aburrirse, de buscarse él mismo esa posibilidad de lo distinto, pero también esa posibilidad de tener cosas que realmente lo diviertan, que realmente lo apasionen. Para uno poder hacer la pintura, para otros poder hacer la música, para otros poder hacer el juego, etc. Una forma también de librarnos del aburrimiento es tener conversaciones interesantes. Es cierto que hoy día no podemos estar presencialmente en los lugares donde antes estábamos, pero sí podemos oír conferencias, sí podemos tener conversaciones telefónicas o por chat o por cualquier otra herramienta con personas que realmente sean personas que nos agradan, ¿no? No oír todo el tiempo quejas, no oír todo el tiempo a personas que hablan de cosas que son desagradables. Yo comparo eso con la rutina, por ejemplo, de una persona que pone durante 8 horas tornillos, ¿no? Y hace eso todos los días y durante las 8 horas no hace otra cosa. Hay gente que reiterativamente
habla de los problemas, habla de los asuntos que realmente son dolorosos, o está pegada todo el día a las noticias que son realmente preocupantes. No digo no estar informados, pero sí cuidarnos de hacer un balance entre lo que nos entretiene y entre lo que puede informarnos de manera seria sobre lo que está pasando, justamente para poder buscar más alternativas que nos saquen de ello. Entonces, cuando hablemos de aburrimiento, hablemos también de la capacidad de buscar cosas nuevas. Si esta persona que me habla y me dice que se siente en un cuarto estrecho, metafóricamente hablando, no es que esté en un cuartito muy pequeño, sino que se siente que se da contra las paredes, tiene que cerrar un ratito los ojos e imaginarse que en ese cuartito hay una ventana de luz por la cual podemos salir. Esa ventana de luz puede ser, como digo yo, bailar, no necesita una pareja necesariamente, leer, pintar, ocuparnos de algún programa voluntario, llamar a alguien que sabemos que nos va a divertir, incluso en su conversación, que nos va a dar elementos nuevos. El aburrimiento en realidad se vence, pero se vence con fuerza de voluntad. Una cosa es la motivación, pero también es la fuerza de voluntad. Una de las cosas que también yo recomiendo es, además de la familia, del núcleo más pequeño de la familia, ¿no?, o el que consideramos nosotros nuestra familia de sangre, nuestra familia más cercana, debemos también pensar en la familia extensa. La familia extensa nos da mucho más posibilidades de enriquecimiento en el sentido cultural. Si nosotros nos preocupamos solamente de nuestro pequeño núcleo familiar, nos volvemos muy reiterativos, porque hablamos generalmente lo mismo. Es como verse en un espejo, pero que nos ofrece siempre una realidad que no cambia, ¿no? Entonces, la familia se vuelve, como digo yo, monótona, si es que no se abre a otra familia mucho más extensa. Y una de las cosas que también podemos pensar frente al aburrimiento, que como digo a veces puede ser el inicio de una depresión, es a qué hora del día sentimos eso, tenemos esa sensación. Por ejemplo, hay personas que les cuesta levantarse de la cama, ¿no? Podríamos, por ejemplo, programar el reloj despertador con una música o algún aparato que tengamos con alguna música muy viva, muy alegre, ¿no? O hacer una listita de lo que nos guste y querramos hacer y verla apenas nos vamos despertando, ¿no? O hay personas que más bien al caer la tarde experimentan esa sensación de aburrimiento. A ellos, por ejemplo, o a ellas, yo les recomiendo tener citas virtuales con algún grupo, ¿no?, con algún grupo afín. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil dejar una cita cuando ya uno se ha comprometido con un grupo de personas, aparte del tema que nos pueda atraer, ¿no?, más o menos. Pero el encontrarnos con la gente y el habernos comprometido a ese encuentro hace que podamos tener mayor fuerza de voluntad, no solamente motivación, sino también un deseo de cumplir con las cosas. Si pensamos en todo lo que hay que hacer en el Perú, en todas las cosas que faltan, en todas las secuelas que va a dejar esta pandemia y en lo que estamos hoy día viviendo, hay muchísimo, pero muchísimo que nosotros podemos aportar. Aportar pensando, como digo yo, no solo en nuestra pequeña familia, sino en esa gran familia que es el Perú. Y eso va a hacer que no nos aburramos nunca. Hasta pronto.